Estamos con Hugo Aya, quien es analista político. Hugo, la expulsión de Magdiel en Bolivia refleja de alguna manera, primero, el tinte autoritario definitivamente que tiene el gobierno de Arce, que es un gobierno, bueno, ahí tienen a la presidenta Yanine Áñez presa sin absolutamente ningún fundamento legal, pero además la alianza de estos gobiernos de izquierda en América Latina, de estas mafias que están en el poder en América Latina. ¿Qué te parece esto? Apreciado Mario, me parece extremadamente preocupante. Preocupante desde toda perspectiva. Creo que el caso de Magdiel Jorge Castro debe alertar a la comunidad internacional. No es posible que una persona, porque se expresa en Twitter, sea sometido al hostigamiento, persecución y las hostilidades que este joven está sufriendo en territorio boliviano. Primero, porque las acusaciones que se le hacen no tienen ninguna base legal. Durante el interrogatorio, no sé si tú estás al tanto, los funcionarios bolivianos se comportaron cual si policía política se tratase. Le dijeron si estaba en contacto y relación contigo, con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, conmigo mismo, que no tengo el placer de conocer al señor Castro. Quiero dejarlo muy claro. Me parece que la labor que hace es encomiable, pero jamás había tenido un contacto con él hasta esta circunstancia que, vuelvo a repetir, es abusiva. Con Cuba Decide, por el amor de Dios, aunque tuviera esos contactos, no hay nada en la Constitución y en la ley boliviana que prohíba a una persona de hacer uso, por lo menos en teoría, de su libertad de expresión. Todo eso se echa por la borda, tú lo has dicho muy claramente, desnuda un autoritarismo que claramente está dentro del sistema, pero además esta alianza que les permite de que al mismo tiempo revisa las cuentas de Twitter del régimen en Cuba, resucitaron estas situaciones a donde los antes nombrados, incluyendo quien te habla, somos agentes de la CIA, somos amigos de la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto va a ser una manera en la cual se va a restringir la opinión, estamos creando un Estado multinacional policíaco y estamos creando precedentes funestos que, si no son contenidos hoy, mañana pueden llegar a otros extremos. Abusos como, recordarás tú lo que pasó en Bielorrusia cuando este activista que estaba sobrevolando en espacio aéreo internacional es interceptado por un caza de la aviación bielorrusa forzado a descender. Vamos a llegar al punto que veamos situaciones como la de Navalny, como la del señor Kara-Murza, intentos de eliminación. Por favor, yo creo que el caso del señor Castro debe ser emblemático para decir basta. Ustedes no pueden ejercer acciones de persecución trascendiendo todos los límites de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y de las soberanías de diferentes estados. Hugo, justamente me golpea la claridad meridiana de tu razonamiento, ¿no? Un Estado multinacional policíaco o transnacional policíaco. Esto ya habíamos visto los primeros intentos con con un Chávez y un Fidel Castro diciendo que iban a ser un mismo país y que era toda una integración latinoamericana. Efectivamente, lo estamos viendo, pero en su peor versión, que es la versión represiva que se está extendiendo a toda América Latina. ¿Qué posibilidades hay de que Magdiel pueda obtener refugio en algún otro país? Bueno, primero ciertas precisiones y en este sentido yo quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que tienen una inclinación ideológica hacia la izquierda. Yo soy una persona que se precia y defiende ferozmente su independencia política e ideológica, ni de izquierdas ni de derecha, con los derechos y con la racionalidad. Pero a la gente que está en la izquierda, ¿no es hora de darnos cuenta todos de que esto se parece demasiado al Plan Cóndor? ¿No es hora de darnos cuenta de que los extremos son alarmantemente similares? ¿De que el fascismo y el comunismo te hacen exactamente lo mismo cuando se trata de la libre opinión, cuando se trata de las libertades más esenciales? Creo que eso es fundamental. Segundo, en relación a tu pregunta, el señor Castro, de acuerdo a lo que he podido recabar, no estaba en condición de refugiado en Bolivia, era un residente, lo que quiere decir que ni siquiera estaba limitado por las habituales restricciones de un refugiado o asilado político. Él era un residente con pleno derecho, con iguales condiciones que un ciudadano boliviano. Eso lo hace aún más
yo quisiera usar otra palabra, pero creo que es alucinante, surreal lo que se está intentando hacer con él. La perspectiva debería ser de que los países democráticos de la región deberían primero elevar una voz de protesta. Yo creo que la Organización de Estados Americanos debería llamar a consultas al embajador boliviano ante la OEA y creo que se debería pedir primero por la protección absoluta de la integridad, la vida y los derechos de este ciudadano. Y segundo, habría que ver cuál de los estados democráticos que subsisten todavía en la región está en capacidades de otorgarle una protección y una tutela de derechos, porque esto es inconcebible y creo que es una vergüenza para el Estado boliviano que tardará mucho en borrarse como antecedente. Muchísimas gracias, Hugo. Un fuerte abrazo. Igualmente.